Una vez finalizado el módulo tercero de este curso de litigio, los aspectos fundamentales que tiene que recordar toda persona defensora pública, una vez estudiados los videos, las charlas y los insumos de lectura, es comprender que la oralidad forma parte de esta reforma procesal. La oralidad no solo es el sistema procesal en sí, sino una técnica que toda persona defensora pública como abogada directora del proceso tiene que manejar. ¿Por qué? Porque va a ser de importancia trascendental que pueda comunicar, que pueda expresar para hacer una representación efectiva de los intereses de la persona usuaria en toda audiencia. Es importante comprender bajo esta línea de pensamiento que en toda audiencia una persona defensora pública, en primer lugar, tiene que estudiar el caso. No es solamente hacer una lectura somera del expediente de la demanda, es estudiar la demanda, la contestación, el fundamento de prueba que existe hasta el día de la audiencia para ir preparada a esta diligencia. Además, reunirse de forma previa con la persona usuaria para entender y comprender aún más la pretensión que se tiene. En caso incluso de una audiencia de conciliación, ¿cuáles serían los elementos conciliables por parte de la persona usuaria? ¿Cuál sería su pretensión en esa audiencia de conciliación? Y en el caso que no se diera una conciliación, explicarle a la persona usuaria en qué consiste la audiencia de recepción de prueba, tomando en consideración el cambio tan trascendental que implica la reforma procesal de familia en las audiencias de recepción de prueba, donde todo tiene que ser bajo el principio de concentración recibido en una sola diligencia. Esto nos lleva a un segundo punto muy importante. Una vez que se comprenda el manejo de la técnica de la oralidad, de ese estudio exhaustivo, de comprender la técnica de este litigio estratégico al que yo llamo, que es importante y trascendental para toda persona defensora pública, tener muy clara la teoría del caso en el proceso, porque esto nos da los elementos para poder representar los intereses de las personas usuarias, que en muchos de los casos, si no de ser la mayoría, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. En el caso de una audiencia de conciliación, que sería una de las primeras etapas que tendríamos tener en consideración, que lejos de escalar a las personas usuarias en su conflicto, tenemos que tender un puente de oro. ¿Esto qué significa? En las estrategias de conciliación, explicarle a la persona usuaria las ventajas de la conciliación en su proceso, si es que considera oportuno llegar a una conciliación. Además, explicarle en qué consiste, cuáles son las oportunidades que tiene su proceso con una conciliación. Y respetar, por supuesto, su voluntad, porque el proceso es de la parte. La parte es, una vez que es asesorada de forma técnica por la persona usuaria, la que en última instancia tiene que definir si concilia o no concilia. Pero la persona defensora pública no puede y no debe jamás, en ningún caso, permearse para efectos de desmotivar la conciliación. ¿Esto qué significa? Muchas veces se personaliza un proceso o un conflicto de forma errada y esto lleva a una confusión a la persona usuaria en determinar si concilia o no concilia. Hay que ayudarle a la persona usuaria a distinguir entre el proceso, sus ventajas, la conciliación y los conflictos personales, familiares que tenga con la contraparte, porque en el caso de que no exista esta separación, podría determinarse que no se realice una conciliación que podría haber sido una solución armónica al conflicto. En el caso que no se dé una conciliación, pues subsistiría la recepción de prueba con todo proceso conforme el Código Procesal de Familia. Acá, lejos de entenderlo como una contienda donde hay un ganador o un vencedor, tenemos que entender que es un proceso donde las partes en el ejercicio de su defensa, con su teoría del caso, cada una de las partes va a defender su punto en particular. Y en el caso de la parte que va a representar la defensa pública, pues tomar en consideración que la audiencia tiene que ser llevada de forma respetuosa, sin exacerbar los ánimos, sin causar, ¿por qué? Porque esto podría dar al traste de que la persona defensora pública
pues no realice las preguntas respectivas, que la persona usuaria no comprenda de qué se trata la audiencia. Tiene que ejercerse una defensa de forma aguerrida, pero de forma respetuosa, entendido que a nosotros nos rige también el código de ética del Colegio de Abogados como abogadas y abogados, nos rigen los lineamientos institucionales. No podemos perder el control de la audiencia. La persona usuaria tiene que tener la seguridad y la tranquilidad que quien está a su lado de la defensa pública está ejerciendo su mejor papel, su mejor función en aras de velar por los intereses de las personas beneficiarias del proceso, sea en materia de familia o pensiones alimentarias, tomando en consideración que acá en este tipo de procesos las pretensiones tienen que ver y versan sobre situaciones familiares muy delicadas, sobre derechos humanos, interrelación, alimentos, atributos de la responsabilidad parental. Entonces, esto implica una preparación del caso. No menos importante, tener claridad que dentro de esta oralidad que tiene que permear los procesos está la debida preparación para plantear excepciones, para poder hacer réplicas, para poder hacer oposiciones, plantear recursos de apelación que van a tener efectos diferidos, plantear recursos de revocatoria en las audiencias, estar totalmente concentrado en la audiencia para presentar las diligencias que sean pertinentes, porque si no se presentan en el momento de la audiencia, pues el plazo y la oportunidad se está perdiendo, porque ese es el momento oportuno y procesal. Y esto nos lleva a un último punto, que son los alegatos de conclusiones. Recordemos que en las audiencias se tendrán que hacer conclusiones, y esto es muy importante porque implica que todo el hilo conductor, la teoría del caso, las pruebas que fueron debidamente ofrecidas y escogidas para poder determinar la pretensión desde el inicio de la demanda o dependiendo si es una contestación, pues en el alegato de conclusiones no es una literalidad de esa demanda o una literalidad de esa contestación lo que se debe de hacer. Se debe plantear los elementos acordes para que la persona juzgadora sepa por qué se tiene por probado o determinado un punto y por qué tiene que acogerse la pretensión que fue planteada. Esto nos lleva a concluir que la oralidad, la preparación del caso, la teoría del caso, la preparación de la prueba y una comunicación y un diálogo efectivo con la persona usuaria va a hacer que el caso sea llevado de una forma correcta, conforme los estándares que refieren a la defensa pública en el ejercicio y efectivización del debido proceso, conforme siempre ha sido institucionalmente y conforme la Corte Interamericana lo ha indicado en sus resoluciones. El derecho de defensa y efectivo debido proceso requiere ese exhaustivo estudio de los casos, no solo una lectura, sino una preparación efectiva de cada proceso, en aras de entender y comprender los derechos que están inmersos, ver el rostro humano de cada expediente que tenemos a cargo como personas defensoras